El Santiago que escribió esta carta no es el apóstol que Jesús llamó, sino se trata de un Santiago diferente, un Santiago que además tiene mucho más peso que aquel discípulo que Jesús seleccionó, porque este Santiago que escribe esta carta convivió con Jesús durante toda su vida. Es hijo de María y José, un hijo natural, nacido de ellos, según lo que se conoce o se sabe, forma parte de los 4 nombres que la Biblia menciona como hermanos varones de Jesús y habla de unas hermanas. La Biblia no nos da ni el nombre ni el número, así es que podemos suponer que por hablar en plural, por lo menos son 2 mujeres, 2 hermanas. Santiago, sabemos nosotros que hizo todo un recorrido espiritual. ¿En qué sentido? De no creer absolutamente nada en lo que Jesús estaba enseñando, de ser rebelde, incluso desconfiado de lo que sabía o conocía de las enseñanzas de Jesús, hasta ser un gran creyente. Y todo esto ocurrió hasta que vio cómo se desarrollaron las cosas y hasta dónde el convencimiento de Jesús alcanzaba. Y entonces lo reconoce finalmente Santiago, no solamente llamándolo de alguna manera, para sorpresa de nosotros, dándole el mismo peso que le dio a Dios, sino que además se declara su siervo. Y eso quiere decir que lo reconoce como autoridad y lo reconoce también como Mesías. Así que había una relación familiar de Jesús y Santiago. Esa es la gran diferencia entre otros nombres Santiago que menciona la Biblia. Al haber sido hermano de Jesús, compartió el mismo hogar, compartió la misma familia. Y pues yo comentaba en una de las clases que los años perdidos de los que no menciona la Biblia absolutamente nada, Santiago tenía referencias. Y aunque él no las menciona, la realidad es que conocía a Jesús de mucho tiempo antes de que él tuviera un grupo de discípulos a quienes hubiera seleccionado. Así que el gran peso que tiene es esa relación familiar. Hay un segundo hermano de Jesús, solamente para conocimiento de todos nosotros, que también escribió una carta y también se volvió discípulo de Jesús. Lo hizo realmente hasta el momento de la crucifixión de Jesús y hasta que fue resucitado, porque la Biblia afirma que los hermanos, la familia de Jesús, no creían en él mientras él estuvo vivo y en su tiempo de ministerio. Ese otro hermano al cual me refiero, que también escribió otra carta, es Judas. Y ustedes seguramente podrán leerlo por su cuenta, pero yo solamente quiero compartirles el versículo 1 de la carta de Judas, donde él se presenta a sí mismo. Recordemos que la manera en la que se escribían las cartas en aquel tiempo es que se comenzaban identificando quién era el autor de la carta, y los saludos para nosotros vienen al final de la carta, ¿no? En el momento de la despedida, de los deseos, y es cuando las personas colocamos nuestro nombre. Pero en la forma en que se escribía en ese momento, la presentación de quien escribe es lo primero que aparece en la carta. Así que Judas, el versículo 1 del capítulo 1 de Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados o protegidos por Jesucristo. Así inicia Judas su carta, que aunque no es el motivo de estudio del día de hoy, sí podemos hacer una comparación. Santiago no habla de la relación familiar que tiene con Jesús. Sin embargo, Judas rápido nos da el charolazo y dice: hey, yo soy hermano de Santiago, ¿sí? O sea, nada más para que aclaremos quién les escribe, ¿sí? Así que hay una gran diferencia entre la forma de escribir de uno y de otro. Y lo que tenemos como breve resumen también es eso que mencionaba yo, como la falta de creer en que Jesús fuera quien decía ser. Sus hermanos no creyeron que él era el Mesías hasta su muerte y resurrección. Y sabemos nosotros por otras partes de la Biblia que cuando Jesús resucitó se presentó a varias personas y hizo una presentación que es mencionada, particularmente su hermano Santiago. Así que ese encuentro con Jesús debió haber sido impactante para él. Debió haber sido una situación totalmente personal, porque en el momento en que se aparece Jesús, solo podemos suponer que Santiago doblegó su corazón y lo reconoció como su servidor, como su salvador personal y como su Mesías. Su conversión entonces se da después de la resurrección y él
entonces se convierte en alguien tan devoto que llegó a ser un líder importante en una de las principales iglesias. Estamos hablando de la iglesia que surgió en Jerusalén. A él le tocó ver la persecución de cerca. Él mismo entró como perseguido por ser seguidor de Jesús. Y lo que vemos es que siguió como un liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Llegó a tener un nombre tan destacado como lo tuvo Pedro o como lo tuvo Pablo, quienes eran reconocidos por el tipo de trabajo que hacían. Él incluso pudo participar de discusiones importantes que la Biblia refiere. Una de ellas lo conocemos como el Concilio de Jerusalén. Cuando él abogó que los extranjeros pudieran integrarse, acuérdense ustedes que los gentiles o extranjeros, los que no eran judíos, había un requerimiento y un desacuerdo donde Pedro decía que debían de haber pasado por la circuncisión, es decir, cumplir primero con ciertos criterios para adaptar la creencia judía y luego adaptar la creencia cristiana. Y justamente Santiago fue referido en otros libros, en el libro de Hechos, como un promotor de que esto no ocurriera, de que esa exigencia de la circuncisión no era válida para que ellos fueran creyentes y seguidores de Jesús. Lo que sabemos también es que es un libro, una carta escrita, no con el propósito de evangelizar, no nos va a hablar acerca de las enseñanzas de Jesús en su momento de vida, nos va a hablar de la aplicación y la vida de un creyente una vez que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Así que de manera muy resumida podemos hablar que esa fue la entrada que correspondió al versículo 1 del capítulo 1 de la carta de Santiago. Y hoy vamos a dedicarnos a estudiar y a leer acerca de los versículos del 2 al 4. Estamos en el capítulo 1 de la carta de Santiago, así que les pido que por favor se ubiquen en el capítulo 1 para dar lectura a los versículos del 2 al 4. Yo lo leeré en versión de Biblia de Nueva Versión Internacional para que ustedes puedan seguirme. Lo pueden seguir en cualquier versión de Biblia que tengan. Incluso es interesante cuando uno encuentra qué diferencias hay entre unas versiones y otras. Dice el versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Así que vamos a ir explicando estos versículos que acabamos de leer y van a ver ustedes qué cosa tan interesante de todo lo que encontramos. Primero, lo que leemos y que Santiago elige como primer tema de conversación en su carta es algo tan absurdo como recomendar sentir dicha cuando se encuentran o se está atravesando por pruebas. Es algo así, alguna vez un pastor decía, es como el mundo al revés, ¿no? ¿A quién le va a gustar pasar por dificultades? ¿Quién quiere pasar por situaciones difíciles? ¿Quién quiere tener problemas? Bueno, pues Santiago nos dice que las pruebas en realidad son inevitables en la vida. Las pruebas no es algo que vamos a poder retirar de nuestro tiempo de vida, sino que las pruebas, al ser inevitables, la manera en la que debemos abordarlas debe ser muy clara. No se trata de que nosotros preguntemos cuándo nos tocará pasar por las pruebas, sino que entendamos que es un momento esperado el vivir situaciones difíciles. Las pruebas no es que se conviertan en una situación de gozo absurdo. Ahora vamos a entender por qué Santiago se refiere a sentirse dichosos o sentir gozo cuando se está pasando por una situación de prueba. No se trata de tomar una postura o una forma de pensamiento de pues no puedo hacer nada, aquí me encuentro en esta situación y como no puedo cambiarla, pues simplemente la acepto sin hacer ninguna circunstancia a su alrededor de una prueba. No, nosotros podemos imaginarnos que el primer tema que Santiago elige para comenzar su carta era apropiado para el tiempo en el que fue escrito. ¿Por qué razón? Porque a partir de que Jesucristo murió y fue resucitado, comienza a haber una persecución para todos los cristianos, los seguidores de Jesús. Así que lo que nosotros encontramos es que la carta y este primer mensaje pues es totalmente adecuado para lo que está viviendo la iglesia en ese momento. Los cristianos
de aquel momento estaban sufriendo por todo tipo de situaciones difíciles. En primer lugar, la persecución de la cual les hablo. En segundo lugar, eran discriminados, eran rechazados en muchos lugares simplemente porque identificaban que ellos eran seguidores de Jesús. Por consecuencia, padecían de pobreza. Nosotros sabemos que había necesidad en mujeres viudas, en niños, y que muchos de los seguidores de Jesús realmente no era gente que tuviera una solvencia económica importante. Así que había pobreza, la persecución, sufrían también de enfermedades. Era algo propio del tiempo y de las circunstancias que les tocó pasar. Así que iniciaron la carta refiriéndose a las pruebas, o traducido como problemas, o traducido como dificultades. Está acomodando en el clavo de algo que capta la atención de aquel que recibe el mensaje de esta carta. Santiago dice que en relación con estas pruebas, lo que él recomienda es que se debe tener gozo. Eso dice algunas versiones de Biblias. La que estamos leyendo dice: considérense dichosos en medio de las pruebas. Y eso pues choca totalmente con lo que la lógica pudiera a nosotros decirnos. Pero él tiene una explicación para esto. Dice que las pruebas producen paciencia. En la versión de Biblia que nosotros estamos leyendo, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, dice que las pruebas producen perseverancia. Así que vamos a entender esta circunstancia. No se trata de pasar por situaciones difíciles con una actitud pasiva, ¿sí? O sea, me están pasando cosas terribles y simplemente me dejo llevar por las propias situaciones. No es una declaración de rendimiento lo que está indicando Santiago. Lo que está indicando Santiago es que la característica de perseverar, o sea, lo que producen las pruebas, que es perseverancia, significa esforzarnos más. Cuando la prueba está ocurriendo, lo que nos recomienda Santiago es no darse por vencido. La perseverancia ocurre cuando las personas, a pesar de las dificultades, insisten, se esfuerzan, redoblan el trabajo para mantenerse ante una situación con mucha más firmeza. Y algo que nos pide Santiago es entender que lo que tenemos que desarrollar no solamente la perseverancia por sí misma en nuestra forma de pensar, sino la perseverancia relacionada con la fe. Y la fe, cuando de alguna manera no es probada, tiende a desvanecerse o enfriarse. Así que lo que Santiago nos está diciendo es que lo que nosotros mostramos ante una circunstancia difícil es cuánto ha crecido nuestra fe como para ser capaz de ser un respaldo para nosotros mientras las situaciones difíciles están ocurriendo. La fe, de alguna manera, es esa capacidad que solo los cristianos tenemos para poder resistir o atravesar situaciones que son complicadas. Lo que a nosotros nos mantiene en pie es la confianza en el Señor. Esa es la fe, la seguridad de lo que nosotros no vemos. Las pruebas sí las vemos, pero la salida no la alcanzamos a ver, sino a través de los lentes de la fe. Lo que nosotros vemos entonces es que no importa qué tipo de prueba o dificultad pasemos, lo importante es cómo la abordamos, cómo comenzamos a salir adelante. Y hay diferentes tipos de pruebas, algunas que son de alguna manera, por ejemplo, una enfermedad que va avanzando, pero hay otro tipo de pruebas, particularmente a las que Santiago hace referencia, que llegan de alguna manera de forma inesperada y que por lo tanto nos sacuden de manera completa ante las situaciones que estamos pasando. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, las personas responden conforme al tamaño de su fe en Dios. Eso lo voy a repetir. Cuando pasamos por situaciones de pruebas, solemos responder conforme nuestra fe ha sido desarrollada. Cuando la fe es débil, entonces rápidamente nos desanimamos y nos quedamos atorados en ese desánimo. Pero cuando la fe la hemos sido desarrollando, nuestra manera de abordar las situaciones difíciles comienza a ser con freno y con mesura. No respondemos como responde cualquier otra persona que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros sabemos que la Biblia registra de varios personajes que sufrieron circunstancias muy complicadas. Los mismos discípulos convertidos después en apóstoles sufrieron situaciones muy complicadas y la forma de responder ante esas situaciones mostraba
depositaba su confianza. Aún los libros, por ejemplo, de historia, que hacen referencia a que los cristianos sufrieron persecución y muertes terribles en el Coliseo. Decían que Nerón se enojaba tanto de decirles: declara que no crees en Dios, reniega de tu fe y salvarás tu vida. Y la gente prefería mantenerse firme en su fe y morir si era necesario, que echarse para atrás de lo que estaban convencidos en lo que habían creído. Así que lo que ocurre cuando pasamos nosotros por dificultades es que la liga que estamos estirando, lo que estamos probando, es que tanto nos hemos fortalecido en nuestra fe. Sin fe, la forma en la que responden las personas ante una situación de problemas es sin recursos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no tienen nada. Así es que hacen uso de lo que conocen en el mundo, de lo que llamamos nosotros cualquier otra cosa, el mundo secular. Que Santiago nos haga referencia al gozo. El gozo tendríamos que platicarlo y conversarlo. No se refiere a una alegría que es pasajera. El gozo es un convencimiento de que sin importar lo que ocurre en la vida, voy a sentirme en misma conexión y en misma situación delante del Señor. No depende de lo que ocurra el tener o no tener gozo. Depende de cómo me siento en mi relación con Dios. Así que es de esperarse que cuando nos llegan las calamidades, nos llegan los problemas, pues sí, la tristeza es una manifestación natural, la preocupación es una manifestación natural y según el tamaño de la dificultad que estemos pasando, incluso podremos sentir angustia o cualquier otro tipo de emoción que es fuerte, que es intensa. La gran diferencia que tiene un cristiano contra alguien que no cree en Jesús es que nosotros no nos quedamos ahí. Cruzamos por el dolor, cruzamos por el enojo, cruzamos por la tristeza, pero vamos con un camino hacia la recuperación. No es que nos conformemos ante los problemas. Lo que ocurre es que sabemos que el problema es solo un tiempo, un momento y no es el final. El final lo conocemos de antemano. Nuestro final es ir a los brazos de nuestro Señor. Así que cualquier dificultad que nosotros tengamos en la vida corresponde a la vida nada más. Tendrá su tiempo y finalmente pasará. Así que la fe se prueba, y perdón por la redundancia, se prueba con las pruebas. Es la única manera en la que la fe se va a fortalecer. Las pruebas van a revelar qué tipo de fe es la que tenemos, de qué tamaño es nuestra fe y confianza en nuestro Dios. No solamente nos permite reconocer cuál es mi entrega y mi confianza en Dios, sino que permite que otros a mi alrededor lo vean. Todos nosotros hemos sido testigos de dificultades que pasa cualquier persona. Todos nosotros inevitablemente hemos tenido que pasar por situaciones difíciles. Pero ¿cómo han sido las situaciones? ¿Nos hemos atorado ahí o nos tomamos el tiempo comprensible, entendible, según el tamaño de la dificultad, pero finalmente logramos algo de estabilidad y de recuperación, ¿sí? La fe llega a nosotros de manera muy natural. Vean ustedes, Romanos capítulo 10, versículo 17, lo voy a repetir para que lo tomen en nota. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nuestra fe se nutre de nuestra cercanía con conocer las Escrituras. Así que la fe no surge de manera espontánea. La fe se construye mientras nosotros oímos. La Biblia dice ahí que por oír el mensaje, pero después de oírlo, entendemos. Y la consecuencia natural de entender es que confiamos en Dios. Ese es el recurso valioso que nosotros tenemos ante las dificultades. Así que lo que ocurre es que el Señor es especialista en restaurar. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, estamos siendo testigos de un trabajo de restauración que el Señor va a hacer en nuestra vida. Dependiendo de la prueba, la dificultad o la pérdida, no significa que vamos a recuperar lo que perdimos. Significa que el Señor está produciendo algo en nosotros a través de la prueba. Y quiero usar un ejemplo común que todos nosotros conocemos y que podemos usarlo solo como una ilustración de lo que estoy hablando. Todos nosotros estudiamos matemáticas y parte del aprendizaje de las matemáticas es ejercitar, y casi todo lo que se resuelve en matemáticas tiene que ver con problemas. Y uno
estudia matemáticas resolviendo problemas. Así que se entrena en el camino de encontrar soluciones. A eso se está refiriendo Santiago. Cuando uno, a pasar por una prueba, te estás entrenando para encontrar la solución. Y la solución incluye, en primer lugar, a Jesús y a nuestra confianza en que Él está teniendo control de la situación. Es verdad, cuando pasamos por dificultades, cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente, ¿sí? No podemos evitar ser transparentes de cómo se encuentra nuestro corazón con respecto a las situaciones. Y las dificultades, los problemas, las pérdidas, hacen visible para los demás lo frágil o lo fuerte que nos encontramos emocionalmente. Mientras más nos afecta un problema, mientras más perdemos a través de una situación difícil, a veces la pérdida es irreemplazable. Por supuesto que nos vemos mucho más afectados. Pero si en medio de la prueba nuestros ojos siguen atentos a nuestro Salvador, nuestro camino no está perdido. Las personas que son del mundo ante una situación difícil, nosotros podríamos decir, se pierden. ¿En qué? En la tristeza, se pierden en el enojo, se pierden o se entregan a lo mejor al vicio, hacen cambios drásticos en su vida, reniegan, abandonan, olvidan, y todo eso lo que hace es crecer mucho más las dificultades que pasaron. Pero en el caso de un cristiano, aún en medio del dolor y la tristeza, cabe las palabras de: no lo entiendo, pero yo confío en ti que eres mi Salvador. Y vencidos por la tristeza, acudimos a Él casi siempre en oración. Y aún con nuestro corazón quebrantado, lo que nosotros hacemos es acudir a Él pidiendo consuelo. Y se acuerdan que ese es el nombre que Jesús mencionó cuando dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y mientras Jesús estaba, Él era quien consolaba, Él era quien resolvía muchas situaciones. Sus milagros cambiaron vidas de manera drástica, en un sentido positivo, para todos aquellos que fueron beneficiados con esos milagros, ¿sí? Así que lo que nosotros vemos es que mientras la prueba está ocurriendo, nuestros ojos deben estar fijos en aquel que sí tiene control de todo lo que está ocurriendo. Al escribir Santiago y dirigirse hacia una iglesia que estaba siendo perseguida, no quería que la gente se confundiera con preguntas que tenían y que son normales en un momento de dificultad. Pensar que Dios manda las pruebas para dañar a una persona o quebrantar su fe. Muchos de los creyentes, ante las situaciones difíciles que estaban viviendo, se preguntaban eso: ¿qué era lo que Dios quería? ¿Verlos derribados? ¿Verlos destruidos? Y Santiago está hablando de gozo, está hablando de sentirse dichoso por pasar a las pruebas. No, Santiago tiene una respuesta para eso. Las pruebas nos ayudan porque nos permiten crecer como personas, crecer emocionalmente, crecer espiritualmente, por supuesto. Y ese crecimiento espiritual es algo que es la especialidad de Jesús: renovar. Eso solo se logra a través de un proceso interior y espiritual. Así que cuando estamos cruzando la prueba, realmente nuestra confianza en Dios forma parte de esa prueba. A través de crecer espiritualmente es que saldremos de las situaciones difíciles como una persona mucho más fortalecida. A nosotros los cristianos las pruebas nos enseñan que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestros recursos que son limitados, sino que debemos confiar y acudir por ayuda al que tiene recursos ilimitados completamente, ¿sí? Dios está atento a lo que ocurre en la vida de cada una de las personas. Si Santiago está haciendo mención de que ningún sufrimiento que estuvieran pasando era ajeno al conocimiento de Dios. Dios sabe dónde nos tiene cada uno de nosotros. Dios sabe nuestras circunstancias. Dios sabe lo que estamos batallando. Dios sabe lo que nos hace falta. Y muchas veces las pruebas o las situaciones no son enviadas por Él, son permitidas por Él, pero con un propósito. Las pruebas no solamente ayudan a fortalecer nuestra fe, sino que además nos ayudan a aprender algo que es muy difícil en el ser humano: tener paciencia, ¿sí? La mayoría de las personas, ante una situación difícil, lo que hacen es preguntarse por qué, tratando de encontrar la respuesta. Y sabemos que esa es la pregunta equivocada, ¿no? La pregunta no es por qué, es ¿para qué?
Cuando una persona no tiene su confianza puesta en el Señor, cualquier dificultad le va a producir enojo, desaliento, amargura y va a sentirse atacado completamente. Por eso es que Santiago invita a que nosotros nos sintamos dichosos. Según la versión de Biblia que ustedes tengan, pueden encontrar con sumo gozo, mucho gozo, porque el vernos afectados por los problemas no es algo que deba ser permanente, sino que debemos recuperar nuestra confianza en que las cosas de alguna manera se van a solucionar y van a pasar. En ese sentido, la paciencia ocurre. Cuando nosotros queremos apresurar el pasar por dificultades y decimos que esto ya se acabe, que esto ya termine, que ya rápido se resuelvan las cosas, no estamos desarrollando paciencia, no estamos viviendo el proceso, estamos apresurando las cosas. Y eso lo que hace mención, de acuerdo a lo que Santiago nos dice, es que estamos escuchando la voz de la impaciencia, la voz de la necesidad humana de tener control sobre las cosas. Para un cristiano, la memoria de lo que ha aprendido es muy importante porque es un recurso muy valioso. Quienes desde pequeños han conocido acerca de las enseñanzas de Biblia seguramente saben que en repetidas ocasiones nos han dicho: grábate salmos, grábate versículos que sean para ti un recurso, memorízalos, porque cuando los necesites los vas a tener en tu cabeza. Y eso se va a volver algo que te ayuda a pasar por las situaciones difíciles, a recordar que Dios tiene un plan para nosotros y que por lo tanto, aún una situación más difícil no escapa de su capacidad de acompañarnos y no dejarnos solos mientras las dificultades están ocurriendo. Santiago también nos dice en estos versículos que las pruebas sirven para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. Y algunos podrían decir: pero ¿cómo perfectos? ¿Cómo perfectos? Incluso algunos se han dado, algunos estudiosos, la interpretación de que quizá lo estaban relacionando con el tema de los sacrificios en el templo, porque recordarán ustedes que los animales que eran sacrificados deberían de tener la condición de ser perfectos, revisados, sin defectos, y que solamente así eran considerados aptos para poder ofrecerlos a Dios. Eso quiere decir que ese animal había sido revisado y había sido aprobado. Pero refiriéndose a la perfección de la que habla Santiago, no está haciendo mención de esto. No nos está llamando a ser perfectos en este momento. Lo que nos está llamando a hacer es a que no olvidemos que cada día podemos ser mejor que el día anterior, ¿sí? Y que sí, Dios está haciendo un proceso de perfeccionamiento en nosotros. Y eso no va a terminar hasta que estemos delante de Él. Pero constantemente estén trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Así que en medio de la prueba, nuestros ojos deben estar atentos a no olvidarnos de que nuestra relación con el Señor es nuestra mayor posibilidad de salir adelante de la prueba. Nosotros vamos a aprender a través de una dificultad, nosotros vamos a corregir situaciones que debamos hacer, aprendemos cómo cambiar actitudes y estamos siendo entrenados para ser mejores. Para nosotros, igual que la referencia de matemáticas de la que yo mencionaba, las pruebas nos dan aprendizaje, las dificultades nos dan experiencia. Salimos de estas cosas o las resolvemos sintiéndonos más fortalecidos y por supuesto tendremos un aprendizaje que se convierte más adelante en sabiduría. Sí. Constantemente estamos venciendo dificultades, constantemente. Quizá no estamos presentes o no lo hemos pensado, pero desde que nosotros éramos pequeños tuvimos que aprender a través de las dificultades, desde aprender a caminar, aprender a comer, aprender a movernos. Todo el tiempo de escuela era de retos, aprendizajes y dificultades. Y una a una se fueron venciendo hasta llegar a ser la persona que actualmente somos. Si no hubiéramos pasado por retos, por cosas que nos forzaban a buscar la manera de solucionarlas, pues seguramente no nos encontraríamos con la fortaleza que actualmente tenemos, ni el conocimiento que actualmente tenemos, ni la confianza en el Señor que actualmente tenemos. Así que, si bien la vida de cualquier persona es un caminar constante a través de las dificultades, la vida de un cristiano
es caminar de victoria en victoria. Cada cosa que solucionamos o que somos testigos de que se soluciona, porque a veces es la intervención de Dios quien nos ayuda a resolver situaciones, es una muestra de que confiados en Él es la única y mejor manera de atravesar las dificultades. Algo que a Dios le gusta es ayudarnos a fortalecer nuestra capacidad para recuperarnos, para salir adelante. Y eso es algo que solamente puede desarrollarse cuando hay pruebas. Las situaciones difíciles nos exponen. Es verdad, nos exponen, pero una persona no crece si no ha sido expuesto a una situación difícil que logra vencer. Lo que nosotros vemos cuando pasamos por dificultades es la posibilidad de Dios actuando en nuestra vida. Por ejemplo, en temas de salud, cualquiera de nosotros puede dar testimonio de haber pasado una situación de salud, ya sea propia o de alguien muy cercano, y darnos cuenta de que en algún punto Dios intervino, cuando los propios médicos decían, no, esto es difícil, es problemático y va para mal. Y el Señor interviene muchas veces como una respuesta a nuestra petición a través de la oración. Así que solamente las dificultades y las pruebas nos permiten ver a Dios en acción, nos permiten ver cómo en esa prueba el Señor nos da demostración del amor y el cuidado que tiene por nosotros, ¿sí? Ver a Dios en acción es algo similar a lo que la Biblia refiere cuando, después de haber sido liberados de Egipto, se encuentran frente a las aguas y dicen, pues atrás los egipcios que nos persiguen y al frente el mar no hay salida. Pero Dios nos muestra que Él abre las puertas y los caminos donde no los hay, para que entonces caminemos rumbo hacia donde Él ha definido que debemos de caminar. Así que, visto así, podríamos saber que muchas pruebas en nuestra vida forman parte de un plan que Dios tiene para irnos fortaleciendo a nosotros. Al poder resolver situaciones difíciles, nosotros podemos ver la mano de Dios interviniendo en nuestra vida, ¿sí? Por eso es que no se trata de que pidamos que nos quiten las dificultades o que nos quiten las pruebas. Se trata de que pidamos que nos ayude y acompañe para ir resolviendo las cosas y atravesar las circunstancias que se nos van presentando. Nosotros aprendemos al mismo tiempo que vamos resolviendo, que vamos solucionando, que vamos sanando, que vamos recuperándonos de las situaciones difíciles. Visto así, la invitación sería que cada uno de nosotros cambiemos nuestra perspectiva con respecto a las dificultades. Y en lugar de enfocarnos solamente en la dificultad, nos enfoquemos mucho más en nuestro Señor. Porque si nosotros ponemos al Señor delante de la prueba se va a ver y seguramente vamos a encontrar maneras de poder salir adelante. ¿Sí? Si nosotros nos enfocamos, como muchas personas lo hacen, sobre todo cuando no tienen a Jesús en su vida, y se enfocan en las dificultades y en lo complejo que es, pues difícilmente van a encontrar una salida porque no tienen el recurso que nosotros tenemos de Dios. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, llamadas pruebas, llamadas dificultades, llamadas pérdidas o enfermedad? Tenemos varias opciones. Aquí les tengo algunas propuestas y seguramente a ustedes se les pueden ocurrir más. Podemos cantar. Sí, suena ilógico, pero podemos cantar, ¿sí? Porque resulta que cuando nosotros nos sentimos quebrantados emocionalmente, el corazón puede recordar himnos. Y los himnos o las alabanzas son nuestro recurso también para enfocarnos en lo que ya hemos aprendido. La letra de muchos himnos y de muchas alabanzas son alivio para nuestro corazón cuando nos encontramos pasando por dificultades. Otra idea, ¿qué más podemos hacer mientras estamos pasando por una situación difícil? Bueno, ocupa tu tiempo haciendo cosas buenas, ¿sí? Un corazón que solo se ocupa de la dificultad se siente abrumado, pero cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que nos obligan a acercarnos al Señor, por ejemplo, apreciar una lectura, escuchar una enseñanza, acudir a un libro, incluso hay películas que nos pueden hablar acerca del Señor o también acercarnos a las personas que sabemos que nos van a escuchar y dar un consejo que tiene que ver
justamente con lo que el Señor quiere en nuestra vida, pues todo eso nos va quitando de nuestra cabeza ocupada solamente en el problema y comienza a nutrir nuestro pensamiento y nuestro corazón de aquello que agrada al Señor. Y entonces nos facilita poder dejar de tener los ojos fijos en el problema. ¿Qué otra sugerencia podemos tener cuando estamos pasando por dificultades o problemas? Pues sirve a otros que están pasando por algo tan difícil o más difícil que lo que tú estás pasando. Lamentablemente en nuestra vida siempre vamos a encontrar personas que estén en una situación peor que la que nosotros estamos atravesando. Y cuando a nosotros nos toca hablarles del Señor, animarles o servirles, pues estamos ocupando nuestro pensamiento en darnos cuenta, pues que mi situación a lo mejor no es tan terrible como yo pensaba. Hay una historia que cuentan de una persona que dice, cuando yo me quejaba de no tener zapatos, miré a otro que no tenía pies y entonces me di cuenta de que mi problema era más pequeño que el que él tenía. Cuando de alguna manera nosotros servimos a los demás, aún teniendo un corazón quebrantado, nos empezamos a dar cuenta de la necesidad que otros también están pasando y que puede coincidir con lo que yo estoy viviendo o puede ser más complicado o peor que lo que yo estoy viviendo. Ejercitar el gozo, ¿sí? Elegir en lugar de sentirnos derrumbados, pues elegir que podemos sentirnos confiados en el Señor. La oración es un vaciar nuestro corazón delante del Señor y es como descansar, ¿sí? De manera natural soltamos lo que nos está preocupando. Así que cuando nosotros elegimos en medio de la dificultad que la alegría de mi vida no se vaya. Quizá no estoy de ánimo, quizá estoy muy triste, muy enojado, desesperado, pero finalmente sé que esto va a pasar. Pues entonces estamos pasando la prueba con la confianza de que Dios sigue teniendo el control. Sí, su palabra sí lo dice. Su palabra nos invita a recordar. En segunda de Corintios 12:9, segunda de Corintios 12:9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no podríamos ver a Dios en acción si no es a través de las dificultades. Esa misma cita bíblica leída en una versión diferente, la que leí primero en Nueva Versión Internacional, pero si la leemos en Nueva Traducción Viviente dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que lo que nosotros debemos aprender cuando estamos pasando por situaciones difíciles es que a veces hay que ceder. Y ese ceder no significa doblegarnos y no significa darnos por vencidos. La propia naturaleza nos enseña que a veces tenemos que ser más inteligentes y dóciles cuando estamos pasando por dificultades. Miren ustedes, cuando hay tempestad en los lugares donde entran huracanes y demás, la mayoría de los árboles, esto ocurre muchas veces en las costas, las palmeras, se doblan para no ofrecer resistencia al viento y eso les permite sobrevivir. Solamente el ser humano es necio y trata de ser duro y firme ante las dificultades cuando en realidad lo que necesita es doblar, aflojar y reconocer que es débil. Y eso es lo que ayuda para que no se dé el quiebre. Así que incluso en la naturaleza podemos aprender a veces doblarnos ante las situaciones difíciles. Va a evitar que nos rompamos. Eso es lo que Santiago llama perseverancia o constancia. Porque solamente el árbol que ha sido expuesto a vientos muy fuertes es el que desarrolla unas raíces más resistentes y es lo que le permite sobrevivir. Y esto es posible hacerlo si estamos conscientes de que no estamos pasando solos por la prueba. Dios siempre se encuentra cerca de nosotros cuando hay dificultades. Y es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando pasamos por problemas o por dificultades? Podemos pedir ayuda también a otros que nos ayuden bajo la misma óptica porque conocen a Dios y lo tienen en su corazón. Tener la compañía de otras personas nos ayuda a no perder el enfoque en Dios. Nos permite
no sentirnos solos mientras estamos cruzando por las dificultades. De alguna manera, tenemos que permitir que otros nos vean frágiles emocionalmente y que realmente sepan cómo nos sentimos para que nos puedan ayudar. Por eso Dios usa la iglesia como un recurso para que nosotros pasemos por todo esto. Vean ustedes el mensaje de Santiago, saludando a los creyentes que se encontraban dispersos por todo el Imperio Romano. Reunía estas características. Ellos cantaban cuando se reunían, hacían cosas buenas para apoyarse unos a otros, servían a los que estaban en peores condiciones que ellos, se fomentaban unos a otros el tener el gozo como una forma de vida y ante las situaciones difíciles permitían que otros les apoyaran y no les importaba sentirse débiles. Todo esto es parte de lo que la iglesia está llamada a ser y es parte de lo que cada uno de nosotros podemos usar como recursos cuando pasamos por dificultades. Visto así, entonces, cuando leemos lo que Santiago nos dice en estos versículos, tiene mucho más sentido, porque dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.